Madame Barbara Woodward, en este momento en ausencia. Señor presidente, embajadoras, embajadores del Consejo de Seguridad, excelencias todas, Diana María, mi saludo. Cada 3 meses nos damos cita acá, en esta sala, con ocasión de escuchar la presentación del informe trimestral sobre los avances y desafíos identificados por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, designada por este Consejo de Seguridad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, suscrito entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el año 2016. Cita que cumplo con el mayor gusto como muestra del compromiso de nuestro gobierno con la plena implementación de lo pactado y la construcción de una paz total, así como por la profunda convicción del importante rol que tiene la comunidad internacional y los verificadores. ¿No sería coherente entonces discutir o cuestionar cualquiera de las menciones del informe cuando su labor es realizar una tarea acuciosa de verificación imparcial? Aquellos hallazgos menos positivos que presenta el informe deben ser recibidos siempre como una oportunidad de mejorar, alertas tempranas y llamados a la acción en favor de la protección de lo acordado, con las FARC-EP. Hoy quisiera utilizar este espacio para hacer alusión a 3 temas fundamentales de la paz en Colombia y que ahora, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro Urrego, se propone extender más allá de las fronteras en las buenas relaciones con nuestros países vecinos. Son temas frente a los cuales queremos llamar la atención de la comunidad internacional. Primero, resaltar que el diálogo entre las partes del Acuerdo de Paz de 2016 es un elemento esencial en la implementación y que éste seguirá siendo la columna vertebral de la política nacional de paz total. Mi gobierno reconoce la bilateralidad de lo acordado y hace un llamado a mantenerla como premisa en la construcción de la paz. Segundo, llamar la atención frente a la importancia de que la Justicia Especial para la Paz en el desarrollo de su mandato, que hoy es ejemplo y punto de referencia para los compromisos de justicia del Estado colombiano, en su funcionamiento acoja a cabalidad lo pactado por las altas partes contratantes que dieron lugar a su origen. Tercero, destacar la relación entre la implementación del Acuerdo de 2016 y las demás iniciativas de diálogo que hemos propuesto en el marco de la política de paz total. Excelencias, no nos cansaremos de repetir que la implementación del Acuerdo de 2016 es un compromiso de este gobierno. Hoy reconocemos que ese compromiso debe verse materializado en acciones que impacten en la vida de la población firmante y de la población históricamente afectada por el conflicto. Como bien lo resalta el informe de la misión de verificación, hemos trabajado en una serie de iniciativas institucionales y legislativas que nos permiten avanzar en este propósito. Ejemplos de estos son el Plan Nacional de Desarrollo y la nueva política de seguridad y defensa con énfasis en seguridad humana, el fortalecimiento del control territorial y el desmantelamiento de estructuras criminales. Pero lo interesante detrás de estas iniciativas nacionales es que las mismas han buscado mantener el diálogo entre los distintos actores, vincular a la sociedad civil y en algunos casos escuchar las solicitudes de los firmantes del acuerdo conforme a lo pactado. Sabemos el desafío que tenemos para vincular cada vez más y de una manera más estructurada esa interlocución. Respecto a la participación política, quiero destacar el diálogo promovido por el gobierno con los representantes de las curules de paz para identificar e impulsar iniciativas legislativas conjuntas relacionadas con la implementación del acuerdo. El gobierno del cambio
y los representantes de las circunscripciones transitorias especiales de paz lograron sinergias en el impulso de disposiciones específicas sobre la implementación del Acuerdo Final de 2016 en el Plan Nacional de Desarrollo y que habían quedado rezagadas en legislaturas anteriores. Igualmente, la Agencia de Renovación del Territorio ha desarrollado procesos de interlocución permanente con los representantes de las circunscripciones transitorias sobre la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial a nivel nacional y en cada subregión en particular, convirtiendo a los representantes en actores garantes de estos procesos. Frente a los asuntos técnicos, cabe resaltar procesos de diálogo en los que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización propuso la participación de los firmantes con pertenencia étnica en los procesos de consulta previa con el fin de garantizar la reincorporación efectiva dentro de sus comunidades. En materia de género, quiero referirme también a la convicción que nos asiste de que la paz sea con las mujeres en todas sus diversidades, con la población LGTBIQ+, y reconociendo los retos que impone la interseccionalidad. Esta visión nos permite identificar y generar acciones para combatir las múltiples formas de discriminación que se profundizan en el conflicto armado. Debo resaltar el Plan Nacional de Desarrollo, que el Plan Nacional de Desarrollo incluye por primera vez la adopción de una política exterior con enfoque de género, construida a partir del diálogo con la sociedad civil y que deberá impulsar la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Paz de 2016 en la materia. Excelencias. Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, quiero llamar la atención respecto a la necesidad de que ésta se ajuste siempre a lo pactado en el Acuerdo de 2016. Se trata fundamentalmente de una justicia restaurativa que, como toda justicia, tiene que exaltar el principio de la nulla pene sine lege. En lo acordado para los efectos entre las partes negociadoras del acuerdo final, se señalaron las penas. No cabe entonces aplicar penas distintas a las advertidas y plasmadas en documento hoy del Consejo de Seguridad, sobre el cual recayó una declaración unilateral de Estado. Valga la pena resaltar acá algo que por obvio no deja de ser interesante traer a colación. El proceso de paz como tal no ha terminado. Es la razón que nos lleva a reunirnos trimestralmente para establecer los avances de la implementación de lo acordado. Significa que las partes negociadoras siguen vivas, alertas, las altas partes contratantes, el Estado colombiano por un lado y las antes denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, suscribieron lo pactado. Indica esto ni más ni menos que tales partes aún podrían recurrir a instrumentos consignados en el derecho internacional humanitario para hacer valer principios y perfeccionar textos que garanticen la paz que se ha pretendido alcanzar y aceleren a la vez procedimientos para su cabal y más pronta implementación. Es el caso, por ejemplo, el quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna, la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión, y el poder perfeccionar el mecanismo de selección de nuevos magistrados que deje de lado la figura de la cooptación. ¿Pueden las altas partes contratantes de la paz de La Habana recurrir a los acuerdos especiales señalados en el artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra de 1949? Dicho sea de paso, esta iniciativa
no solo se consigna en el artículo mencionado, sino que quedó recogida expresamente en el texto de paz original en el acuerdo del 7 de noviembre de 2016, número romano 3, con los alcances definidos. Se cita en el texto correspondiente por el Comité Internacional de la Cruz Roja en su comentario número 850. Por último, quisiera abordar un punto que la misión de verificación ha logrado entender muy bien gracias a su experiencia en el terreno, la relación que existe entre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y las demás iniciativas de diálogo que hemos propuesto en el marco de la política de paz total. Colombia debe avanzar en alentar y posibilitar que todos los actores del conflicto rindan cuentas por la verdad y la justicia de la sociedad y las víctimas de la mano de procesos de reincorporación sostenibles, efectivos y en condiciones de dignidad. Queremos ganar la paz. Distinguidas embajadores y embajadoras, la mayor preocupación de este Consejo, así como para los dos firmantes del acuerdo de 2016, ha sido el respeto de las garantías de seguridad de los excombatientes. Podemos seguir trabajando por fortalecer los esquemas de seguridad de los firmantes, actualizando nuestros lineamientos institucionales en materia. De hecho, la unidad de implementación ha encabezado todo un proceso participativo de reconceptualización, actualización y formulación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, el cual se espera sea aprobado durante este mes de agosto. Pero para tener resultados significativos, necesitamos disminuir los índices de violencia en el país y las dinámicas violentas en los territorios. Los diálogos con los otros grupos y actores generadores de violencia en el país son fundamentales para lograr esta disminución y garantizar la seguridad de los firmantes y de la población civil en su conjunto. Por el momento, los diálogos con el ELN avanzan de manera positiva y han traído resultados concretos en este sentido. Estamos atentos a que los grupos negociadores nos presenten los protocolos de cese al fuego pactado el pasado 9 de junio. Igualmente, se tienen grandes expectativas frente a los primeros resultados de los diálogos con el autodenominado Estado Mayor Central, como ya ha expuesto el secretario general de Naciones Unidas en su informe del 13 de junio sobre la ampliación del mandato que solicitó Colombia. Ahora bien, es en estos nuevos diálogos y especialmente cuando avanzamos en compromisos concretos, cuando la participación de la comunidad internacional como garante y fiscal de lo pactado cobra mayor relevancia para el éxito de los procesos. Por esto, que hemos solicitado al Consejo de Seguridad que acompañe al país en la verificación de los ceses al fuego que se proponen las partes en el tránsito hacia la paz total, a la cual hemos apostado. Permítanme terminar afirmando que hoy más que nunca la comunidad internacional y este Consejo de Seguridad es un aliado y garante fundamental en el firme propósito de alcanzar la paz en Colombia. Es la historia de Colombia de la cual estamos hablando. Colombia quiere que su sociedad avance, ya no hacia 100 años de soledad, frase que ronda permanentemente en la memoria nacional, sino hacia 100 años de convivencia y paz. Esa sería la verdadera victoria. Gracias, Carlos Ruiz Massieu. Muchas gracias a todas y todos. Y naturalmente, reitero mi complacencia por estar hoy en compañía de todos ustedes. Si te gustó escuchar este artículo,
Suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.